Bienvenidos a nuestro curso de matemática dirigido a los estudiantes de noveno año de educación básica. Los temas que abarcaremos durante nuestras clases serán los temas planificados por el Ministerio de Educación para el primer mes de clases, que será un mes de clases virtual por la situación actual. Para ello, entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestro primer tema que vamos a tratar, que en este caso serán los números racionales. Es un tema muy importante porque nosotros como maestros, con el pasar de los años, nos vamos dando cuenta que cada vez que nosotros explicamos un tema diferente, independientemente si estamos en octavo, noveno, décimo, cualquier año, hasta tercero de bachillerato incluso, los alumnos normalmente lo entienden y lo hacen bien hasta el momento en que comenzamos a utilizar fracciones dentro de los otros temas. Entonces hemos notado que es un tema en el cual existen muchas debilidades en realidad y que se van a ir viendo con el pasar de los años. Entonces para ello queremos ir sentando las bases de una manera fija para que los estudiantes no tengan estos problemas en años superiores. Entonces para ello vamos a empezar estudiando los números racionales. ¿Qué podemos decir de los números racionales? Vamos a iniciar diciendo que los números racionales están representados por esta letra, que es la letra Q. Entonces, cuando usted vea la Q en algún lado, ya sabe que estamos hablando de números racionales. ¿Por qué los números racionales, entonces, se representan con la letra Q? Bueno, pues se representan con la letra Q porque provienen de la palabra quotient, del inglés, que en español significa cociente. Y de la palabra cociente yo voy a sacar entonces el concepto de los números racionales. Y voy a decir que los números racionales no son otra cosa que el cociente de dos números enteros. Y me pongo a pensar entonces qué significa la palabra cociente. Voy a recordar que en mis primeros años de escuela me enseñaron a dividir y que cuando yo dividía, la división tenía varias partes, ¿verdad? Dividendo, divisor, cociente y residuo. Si lo queremos hacer más rápido, este era el dividendo, este era el divisor, este era el cociente, que significa el resultado de la división entre estos dos números enteros. Entonces el cociente no es otra cosa que el resultado de una división entre dos números enteros. ¿Qué es lo que significa en realidad un número racional? Solamente esto tiene una condición. Si yo digo que A es un número entero y B es otro número entero, es la división entre los dos, la única condición que tienen los números racionales es que B, que es la parte que está abajo, el denominador, debe ser diferente de 0. Entonces, si yo empiezo a trabajar ya con números racionales, voy a entender que los números racionales, como ya lo había dicho, están formados por dos partes. La parte superior, la que va arriba de la línea, que le llamamos numerador, y la parte inferior que le llamamos denominador. Esta es básicamente la formación de los números racionales. Pero como son números racionales, no solamente tienen que cumplir esa condición, sino que además va a existir algo más que es importante. Por ahora vamos a empezar diciendo que dentro de los números racionales entonces son el cociente de dos números enteros. Significa que es el resultado de la división de dos números enteros, donde el denominador es diferente de 0. ¿Por qué tiene que ser diferente de 0? Porque tal si yo tengo una división 2 sobre 3, funciona, sí existe esto, pero si yo tengo una división 2 sobre 0, recordemos que la división para 0 no existe. Es por ello que B siempre debe ser diferente de 0. Entonces habíamos dicho que los números racionales surgían de esta forma. ¿Y por qué surgen los números racionales entonces? Surgen por la necesidad que, si bien hasta épocas antiguas ya se conocía primero los números naturales y después se conocen ya los números enteros, que los números enteros ya sabemos que incluyen positivos, negativos y el 0, empieza luego, sabemos que los números enteros tienen por finalidad contar, mientras que los números racionales tienen la finalidad de medir. Y cuando usted va a medir algo,
no simplemente mide enteros, no puede decir 1 metro, 2 metros, 3 metros, sí lo puede decir, claro está, pero también puede ser 1,5 metros, ¿y cómo representa el medio? Entonces nos salimos del ámbito de los números enteros. Entonces los números racionales surgen con la necesidad de medir, y ahí es donde vamos a recordar y vamos a representar cómo estaban el conjunto de los números. Entonces vamos a acordarnos que el primer tipo de números que aprendimos fueron los naturales, que lo hicimos durante la escuela, que los naturales no eran más que los números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y bueno, infinito también, ¿no? Es infinito. Mientras que luego de ello aprendimos a los números enteros, que ya vimos que se lo representaba con la letra Z. Eso debimos de haberlo visto en octavo año. Los números enteros entonces estaban compuestos ya por positivos, por negativos y también por el número 0. Bien, como decía, estas clases de números solamente tenían la finalidad de contar, mientras que luego surgen los números racionales, que son un conjunto de números más extensos, más grandes, que los representamos con la letra Q y que tienen por finalidad medir. Entonces, si yo relaciono los números, mire que los racionales son más grandes, incluyen más números que los enteros, porque ya no solamente incluye a los números 1, 2, 3, 4, sino que también a sus particiones, a sus decimales, es decir, 1.5, 1.8, 3 tercios, 3 quintos, todos esos números están incluidos dentro de los números racionales. Entonces, si nos ponemos a pensar nosotros e hilamos fino acá, podemos decir que los números racionales contienen a los enteros y también contienen a los naturales. Mientras más chiquita es el círculo, quiere decir que este conjunto de números es más pequeño. Mientras más grande es el círculo, el conjunto de números es más grande. Entonces los racionales contienen a los enteros. Si yo lo quiero decir al revés, que los enteros contienen a los racionales, no sería verdad, puesto que los enteros no contienen las fracciones, que los racionales sí. Entonces los racionales contienen fracciones, pero también contienen números enteros. ¿Y cómo yo explico esto de que contienen números enteros? Pues muy fácil, porque yo puedo tener, por ejemplo, todo número entero puede ser representado a su vez como una fracción. Si yo tengo 6 medios, si yo hago esta división, este número será igual a 3. Es decir, el número entero 3 también puede ser representado en fracción como 6 medios. Es por ello que los números racionales contienen a todos los números enteros. Entonces vamos a avanzar un poco más. Hasta ahora hemos visto la mayor parte ya de la teoría y vamos a empezar a relacionar un poco más a los números racionales. Bien, entonces decíamos que los racionales surgían con la necesidad de medir, y cuando usted mide empieza a partir las cosas, empieza a partir los enteros. Inicialmente los números racionales surgieron como la necesidad de partir una unidad. Es por eso que los primeros números que se practican, sobre todo en Egipto, siempre dividían la unidad para X cantidades, 8, 9, 10, pero siempre se hacían de esa forma. Con los años, los numeradores también toman valor y ya se empieza a dividir, por ejemplo, 3/4. ¿Qué quiero decir con esto? Que los primeros números racionales que se inventaron tenían todos, el 1 como numerador. Algo que estaba bien hasta su tiempo, pero que con el avance de las matemáticas, lógicamente, se fue modificando hasta darnos cuenta que podíamos llegar a poner cualquier número tanto arriba como abajo, excepto abajo el 0, que eso ya lo hemos dejado claro. Bien, una vez que tenemos eso, entonces vamos a entender que los números racionales lo que nos indican en realidad, voy a borrar esto para ir aclarando la situación. Si yo quiero obtener, planteo mi primer número racional, que es 3/4, y recuerdo que había hablado de que era una forma de medir, que era una forma de particionar. Entonces yo voy a recordar que tengo el número 3/4 y decía la parte de arriba era numerador y la parte de abajo era denominador, pero también lo puedo tomar como que arriba va a ser mi parte y abajo será mi total. ¿Qué quiere decir ello?
que cuando yo hablo del número 3 cuartos, por ejemplo, la parte de arriba me dice que voy a tomar 3 partes de un total de 4 partes. ¿Qué quiere decir eso? Gráficamente, si yo tengo este cuadrado, que es mi unidad, cuando yo veo que hay una parte y un total, lo primero que yo grafico es la totalidad. Y me dice que el total, la unidad, la voy a dividir en 4. Lo divido en 4 y he expresado gráficamente ya mi total. ¿Qué me dice la parte de arriba entonces? Que yo voy a tomar 3 de esas 4 partes que dividí. Entonces al tomar 3 yo digo que esta y esta las tomo y la de acá no la tomo. Es decir, la unidad la parto en 4 partes y luego solamente tomo 3 de ellas. Eso es lo que me dice este número. Es bastante sencillo, pero se convierte en aquello gráficamente. Entonces yo digo 3 cuartas partes. Utilizo 3 de un total de 4 partes. De esa manera funciona entonces los números racionales. Funcionan bajo el esquema de parte sobre total. Cuando hablábamos entonces de números racionales, vamos a empezar viendo la primera de las operaciones que es necesaria con los números racionales. Y es algo que también tenemos que irlo aprendiendo muy bien porque causa inconvenientes a futuro. Y la primera operación que nosotros podemos hacer con un número racional es la simplificación. Y la simplificación, explicada así a breves rasgos, porque ya sé que a estas alturas la conocen ustedes. Sin embargo, si yo quiero simplificar, al hablar de simplificar, estoy hablando de hacer números grandes, convertirlos en números más pequeños, más fáciles de tratar, porque si yo quiero representar, por ejemplo, este 15 sobre 60, recordemos que hablábamos de que la parte de arriba era parte y la de abajo era total. Significa que yo debería dividir mi unidad en 60 partes. Se me haría muy complejo. Para ello existe la simplificación, en la cual yo puedo reducir esos números a números más pequeños que de manera más fácil me permitan representar esa cantidad. Entonces para ello yo voy a empezar diciendo que la simplificación no es más que una serie de divisiones sucesivas tanto en el numerador como en el denominador, con el fin de hacer los números más pequeños para poderlos trabajar. Entonces para ello, cuando yo hablo de divisiones sucesivas, cuando yo voy a aplicar la división para un número, debo de darme cuenta que ese número divida tanto al numerador como al denominador. Entonces debo de irlo haciendo de manera correcta para no tener problemas. Para ello entonces nosotros vamos a empezar trabajando con el 15 y con el 60 que tenemos. Si yo quiero encontrar un número que divida a los dos, yo comienzo a probar, por ejemplo, y digo voy a dividir el 60 para 2, si puedo, me quedaría 30, ¿verdad? Pero si yo quiero dividir el 15 para 2, no lo puedo hacer, que no me queda un número exacto, entonces simplificación por 2, en este caso, no me sirve. Si quiero simplificar, voy a probar ahora con 3, entonces digo 60 dividido para 3, dividido para 3 es igual a 20, si me sirve. Tenemos que ver también que sirva también con la parte de arriba, no puede ser que solo sirva con el de abajo. Entonces yo veo ahora y digo 15, también dividido para 3 es a 5. Como este número de división para 3 me sirve porque en ambos casos tengo resultado, entonces sí se puede simplificar para 3. Y si se puede simplificar para 3, cuando yo simplifico el 60 dividido para 3, el resultado es 20. Y cuando yo simplifico el 15, que es el de arriba, lo divido para 3, el resultado es 5. Una vez que he hecho una primera simplificación, me voy a dar cuenta que yo no puedo simplificar, por ejemplo, el de abajo sin simplificar el de arriba. Tiene que ser para los dos, siempre para los dos. Ya cuando tengo entonces esta simplificación, me doy cuenta que es probable que lo pueda seguir simplificando. Entonces vuelvo a probar y digo entonces, al 5, ¿para qué lo puedo dividir? ¿Para 3? No se puede. ¿Para 4 tampoco? Solamente para 5. Es la única forma en que se pueda seguir simplificando. Que este 5 de aquí arriba, si yo lo divido para 5, sí voy a tener el resultado que es 1. Pero este 20 vamos a ver si también se puede dividir para ese 5. Entonces digo 20 dividido para 5 es a
4 y también se puede. Como se puede arriba y se puede abajo, todavía se puede simplificar. Entonces digo, la quinta de 5 es igual a 1, mientras que la quinta de 20 es igual a 4. Nótese que hicimos una y dos simplificaciones abajo y una y dos simplificaciones arriba. No puede ser que usted tenga 3 arriba y 2 abajo o números distintos. Siempre una y dos simplificaciones. Y arriba una y dos. Siempre tiene que haber el mismo número de simplificaciones. Que si el número es más grande yo puedo simplificar más veces, sí. Pero las veces que yo simplifique arriba también tienen que ser las veces que yo simplifique abajo. Entonces en este caso, una vez que he simplificado estos números, voy a obtener como resultado un número más pequeño que me va a decir un cuarto. Y cuando me dice un cuarto, yo ya sé que un cuarto es algo mucho más fácil de graficar, porque ya simplemente hago la unidad, la divido para 4 y escojo uno de ellos. Es mucho más fácil que 15 sobre 60. Entonces de esta manera funciona la simplificación para hacernos la vida un poco más fácil y trabajar con números racionales más pequeños. Esa era la primera operación que vamos a aprender. Espero que una vez visto esto ya entendamos esta parte de la simplificación y vamos a pasar a al siguiente tema, que en este caso van a ser las fracciones equivalentes. Bien, y cuando hablamos de fracciones equivalentes, estamos hablando de dos fracciones que a pesar de tener números distintos, tienen el mismo valor. Debo aprender a reconocerlas. Y hay dos formas en las que se lo puede hacer. Puede ser de que yo ya tenga las dos fracciones y solamente quiero saber si es equivalente o no. O puede ser de que yo quiera buscarle a una fracción un equivalente. Vamos a hacer en este primer caso, cuando yo tengo las dos fracciones y quiero ver si son o no son equivalentes. Entonces voy a plantear dos fracciones, 2 sextos y por otro lado 5 quinceavos o 5 sobre 15. Si yo tengo que buscar entre las dos y ver si son equivalentes o no, ¿cuál es el método que yo voy a aplicar? El método para ver si son equivalentes o no es un método bastante fácil que me dice que los extremos son iguales a los medios. Esto cuando es equivalente. Si los extremos no son iguales a los medios, quiere decir que no son equivalentes. Es decir, el producto de los extremos debe ser igual al producto de los medios. Ahora vamos a distinguir en estas fracciones cuáles son los extremos y cuáles son los medios. Usted se pregunta, ¿cómo yo sé cuál es el extremo de acá y cuál es el extremo de acá? Fácilmente. Cuando hablamos de extremos, por ejemplo, si yo tengo esta línea, los extremos van a ser acá el inicio y el final. Y si yo tengo esa línea sucesiva, ya no expresada de esa forma lineal, sino en esta fracción, yo voy a ver que todo inicia aquí. Este es mi inicio. ¿Y dónde termina? Acá, ¿cierto? Porque inicia aquí, da la vuelta y termina acá. Entonces mis extremos van a ser, en este caso, 2 por 15. Ya había dicho que el producto de los extremos, 2 por 15. Y por otro lado voy a ver el producto de los medios, que ya los medios son los dos que están intermedios, en este caso 6 por 5. ¿Qué me dice entonces la regla para que las fracciones sean equivalentes? El resultado de los extremos debe ser igual al resultado de los medios. Vamos a comprobarlo. 2 por 15, que es igual a 30, y por otro lado 6 por 5, que es igual a 30. Como los resultados son idénticos, quiere decir que estas dos fracciones sí son equivalentes. Hagamos la prueba con otra. Supongamos que tengo las dos siguientes fracciones, 3 quintos y 8 cuartos. Me piden ver si son fracciones equivalentes o no son fracciones equivalentes. Vamos a aplicar la misma regla que dice que la multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación de los medios. Entonces vamos a aplicar esa regla para ver si estas dos fracciones son o no son equivalentes. Entonces yo digo, identifico primero los extremos, que es el primero y el último número,
Entonces una vez que ya los identifiqué, voy a plantear en un lado 3 por 4, los dos extremos, y en el otro lado 5 por 8, que son los otros dos extremos. Si yo multiplico entonces 3 por 4, mi resultado será 12. Y si multiplico 5 por 8, mi resultado será 40. Como los números no son iguales, no son idénticos, quiere decir que estas dos fracciones no son equivalentes. Hemos visto un ejemplo donde sí son equivalentes y donde no son equivalentes. Con esto usted ya podrá ir realizando los ejercicios. Bien, una vez que hemos llegado entonces a este punto y hemos visto cómo descubrir cuando dos fracciones son equivalentes, dijimos que había otra forma de aplicar este ejercicio y que también podría ser transformar una fracción en otra fracción equivalente. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, fracción equivalente, ya no de la forma que lo hicimos anteriormente, que solo queríamos ver si dos eran equivalentes o no. Ahora yo digo, busque usted una fracción que sea equivalente a 2/3. Y si yo le digo que busque una fracción que sea equivalente a 2/3, quiere decir que le estoy pidiendo que busque otra fracción que tenga el mismo valor de 2/3. Entonces, yo me pregunto cómo lo puedo hacer, y ahí hay dos métodos para hacerlo. Hay el método de amplificación y hay el método de reducción. ¿Cómo se aplica la amplificación? Bueno, yo tengo, por ejemplo, 2/3. Al decir amplificación quiere decir que yo voy a hacer que los números crezcan, que se hagan más grandes. Lo que quiere decir que simplemente para amplificar yo tengo que multiplicar esa fracción por un número arriba y por el mismo número abajo. Siempre por el mismo número. Si yo cambio un número ya no me funciona. Entonces tanto arriba como abajo tiene que estar multiplicado por el mismo número para que se convierta en una fracción equivalente más grande por medio de amplificación. Entonces digo 2 por 2 es igual a 4 y 3 por 2 es igual a 6. Entonces, si yo buscaba una fracción equivalente de 2/3, ya sé que mi fracción equivalente es 4/6. Por ejemplo, si en realidad depende mucho del número que yo vaya a poner, pero siempre debo recordar que el número, si lo pongo arriba, lo pongo abajo, porque yo también pude haber hecho por 3/3 y también me iba a salir otra fracción equivalente. Pueden salir un sinnúmero de fracciones equivalentes, no siempre va a ser la misma. Es cuestión solamente de el número que nosotros escojamos. Bien, y bueno, de esa forma hemos obtenido una fracción equivalente por el método de amplificación. Ahora, si quiero obtener una fracción equivalente por el método de reducción, por ejemplo, voy a hablar de que tengo esa fracción y quiero obtener una equivalente del método de reducción. Lo único que voy a aplicarle a eso para llegar al método de reducción es simplemente la simplificación que ya lo habíamos hecho. Entonces, si planteo la simplificación, voy a decir que necesitaría yo simplificar tanto arriba como abajo. Y aquí les voy a enseñar algo que va a facilitar mucho sus vidas, porque yo aquí puedo sacar mitad, 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 pero hay métodos más rápidos. Entonces aquí viene un truquito facilito de hacer, y es que cuando yo tengo ceros al final de los números, yo puedo simplificar el mismo número de ceros. Es decir, si simplifico uno arriba, uno abajo, y ya me queda un número 2/4, que es mucho más fácil de trabajar. Si no lo entendí así, lo puedo hacer por el método regular y sacar mitad, mitad, tercera, tercera, según como lo vaya haciendo. Pero por ahora ya me queda 2/4 que todavía se puede simplificar, porque veo yo, el 2 lo puedo dividir para 2 y su resultado es 1. Si se puede en la parte de arriba, para 2. En la parte de abajo, 4 dividido para 2, también es a 2, también se puede. Quiere decir que sí se puede simplificar para 2, y su resultado siempre va a ser simplemente, si simplifico el numerador para 2, será 1, y si simplifico el denominador para 2, su resultado será 2. Quiere decir que el resultado de esta operación no sería más que un medio, y un medio es mucho más fácil de graficar que 20/40. Entonces, esperamos que con esta explicación se haya entendido la parte de las fracciones equivalentes. Vamos a avanzar un poco más allá
y vamos a ver entonces cuál es el orden de los números racionales. Y para establecer un orden o un valor, ver cuál es mayor o cuál es menor dentro de un conjunto de números, vamos a recordar siempre a los números enteros y vamos a decir que los números enteros, por ejemplo, se ordenaban de la siguiente manera: iban los negativos a la izquierda y los positivos a la derecha. Eso no va a cambiar en los números racionales, pero sí van a ser un poco más difíciles de comparar, más que todo cuando existan comparaciones entre números del mismo signo, porque es bastante fácil comparar un positivo y un negativo. Yo ya voy a saber de ley siempre que el positivo va a ser mayor y que el negativo va a ser menor. Pero cuando yo tengo que comparar fracciones del mismo signo va a ser un poco más complejo, porque por ejemplo yo aquí entre 5 cuartos y 4 séptimos en realidad no sé cuál de las dos es mayor a simple vista. Lo puedo calcular sí a través de gráficas o a través de método matemático. Primero vamos a hacerlo gráficamente para tratar de entenderlo. Bien, lo primero que voy a hacer es representar esta gráfica, este número en una gráfica. Si yo tengo mi unidad y me dice que debo de dividirla en 4 partes, recuerde que la parte de abajo siempre es en cuántas partes tengo que dividir a la unidad, y de ellas tengo que escoger 5, entonces escojo 1, 2, 3, 4 y todavía me falta, quiere decir que debo tomar otra unidad para completar. Al tomar la otra unidad la debo volver a dividir para las mismas 4 y aquí tomo el espacio que me faltaba, entonces ya tengo 5 cuartos. Esa es la gráfica de mi primera parte. Si quiero obtener la gráfica de la segunda, entonces debo de hacer también su unidad y debo de dividirlo en 7 partes. Lo voy a dividir en 7 partes entonces. 1, 2, 3, 4. Lo he dividido ya en 7 partes, pero me dice que de las 7 solo debo tomar 4, es decir, 1, 2, 3 y 4. Ahí es mucho más fácil de comparar porque ya me doy cuenta que la primera fracción utilizó toda una unidad más una parte de la otra, mientras que la segunda ni siquiera completó la primera unidad. Es decir, 5 cuartos va a ser mayor a 4 séptimos. Lo he comparado de manera gráfica, pero es necesario aprenderlo de manera matemática, puesto que esto es con números bajos. Si yo tengo números más altos, tendría que graficar 50 sobre 120 y bueno, tomaría mucho tiempo en realidad. Entonces, para ello vamos a entender que la única forma de comparar, vamos a trabajar con el mismo ejercicio, la única forma de comparar dos valores fraccionarios es igualando su denominador. Y para igualar su denominador, lo primero que yo tengo que hacer, este es el método que vamos a seguir, es calcular el mínimo común múltiplo, que ya es un tema un poquito viejito y que estoy seguro que lo van a recordar ustedes de la escuelita. Entonces, para yo calcular el mínimo común múltiplo, voy a basarme en los denominadores y voy a calcular entonces el mínimo común múltiplo de 4 y de 7. Si quiero calcular, entonces saco mitad de 4, que es 2, y mitad de 7 no hay. Mitad de 2 es 1 y mitad de 7 tampoco hay, solo puedo sacar la séptima. Mínimo común múltiplo entonces, 2 por 2, 4, por 7, 28. Obtengo ya el mínimo común múltiplo. ¿Y para qué me va a servir este mínimo común múltiplo que ya sé que es 28? Me va a servir para transformar estas dos fracciones en fracciones que tengan el mismo denominador y sean facilitas de comparar, porque mientras no tengan el mismo denominador son muy difíciles de comparar. Entonces las voy a comparar una vez que las transforme en un mismo denominador. Para eso entonces voy a tomar el número 5 cuartos y lo voy a multiplicar siempre por el resultado de la división entre el mínimo común múltiplo y su denominador. Entonces voy a dividir el 28, que fue mi mínimo común múltiplo, para el denominador de la primera fracción. Divido entonces 28 dividido para 4, que es igual a 7. ¿Qué significa eso? Que tanto la parte de arriba como la de abajo yo debo multiplicar por este número, que va a ser mi número mágico. Quiere decir que con este número voy a trabajar. Entonces 7 y 7 multiplico. 5 por 7 igual a 35 y 4 por 7 es igual
a 28. Tengo la primera fracción. Ahora vamos a trabajar con la segunda. Y como voy a trabajar con la segunda, nuevamente tomo el 28 y ahora divido para el denominador de la segunda. En este caso es 7. 28 dividido para 7, que es igual a 4. Ahora mi número mágico es 4. Quiere decir que debo multiplicar el 4 séptimos por el 4 arriba y por el 4 abajo. Si lo hago de esa forma, entonces 4 por 4 es 16 y 7 por 4 es 28. Ahora sí, mucho más fácil de comparar porque tengo la primera fracción 35/28 y la segunda 16 sobre 28. Como las partes de abajo ya son iguales, ya solamente debo comparar las de arriba y aquí fácilmente ya se nota que 35 es mayor a 16. Entonces esa es la forma en la cual comparamos a los números racionales para ver cuál de ellos es mayor y cuál de ellos es menor. Eso es todo por el video de hoy. Le aconsejo que si no lo entendió alguna parte, vuelva a repetir esa parte, tiene la posibilidad de hacerlo y practique con la guía de ejercicios. Entonces nos vemos en la próxima clase donde estaremos profundizando ya un poco más en los números racionales.